Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Edgar González y pues arrancamos en este 2025 con el primer episodio de Las Mentes Más Brillantes. El día de hoy tenemos pues una invitada muy especial. La intención en cada episodio vamos a estar trayendo eh, invitados de lujo, pues hoy no es la excepción. La intención de este proyecto es a través de las redes sociales pues difundir lo que es la cultura contable, fiscal, algunos tips para emprendedores y algunos tips de auditoría y los temas más recientes en cuanto a reformas fiscales, algunos cambios en políticas financieras. Y bueno, pues les quiero presentar. Ella es emprendedora, conferencista, contadora pública de profesión, consultora de negocios, especialmente con emprendedores mexicanos con más de 15 años de experiencia. Ayuda a los emprendedores a formalizar sus negocios en México y a entender y manejar sus impuestos y finanzas, sobre todo de una manera muy sencilla y muy clara para los emprendedores, sin tanto tecnicismo. Creadora del programa de capacitación online, el PodCamp de Iconta, el cual fue seleccionado como uno de los 100 mejores proyectos para pertenecer al campamento posible de Fundación Televisa en 2021. Fue seleccionada por la Asociación de Emprendedores de México para ser parte de la generación 2022 del E100, que reconoce cada año a 100 emprendedores mexicanos por su impacto en el desarrollo económico y social del país. Actualmente es fundadora y directora general de ICONTA, socia de la Coparmex Acapulco y asociada del Colegio de Contadores del Estado de Guerrero. Su propósito es contribuir para el crecimiento del emprendimiento en México y mejorar la calidad de vida de los emprendedores a través de la educación fiscal y financiera. Con ustedes, la contadora Vianey Laureano. Contadora, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Antes de cederle el uso de los micrófonos, igual, pues me gustaría agradecer que tuve la dicha de participar precisamente en el 2021 en el maratón que se llevó a cabo de manera online, donde pues tuve la fortuna ahí de compartir pantalla con algunos otros colegas que estuvieron varios emprendedores precisamente en las reuniones. Pues bueno, que fue una experiencia bastante grata. Hola Edgar, ¿qué tal? Un gusto verte de nuevo después de varios años y gracias por considerarme y sobre todo para iniciar este proyecto contigo. De antemano tienes toda la buena suerte del mundo de mi parte y sí, o sea, en el 2021 recuerdo que hicimos el maratón y fue una gran experiencia y muy grato tenerte a ti y a todos los contadores que estuvieron en ese momento y pues aquí estamos para lo que necesites, pues comencemos, ¿no? Esperemos que se repita un segundo maratón. Sí, yo también lo espero y te estaré invitando, ya sabes. Eso me da gusto. Contadora, pues quisiera iniciar. Ya en la semblanza mencionamos acerca de la marca Iconta. Quisiera saber cómo nace Iconta y por qué el nombre de Iconta, por qué no, no sé, a lo mejor la contadora Vianey Laureano o algún otro nombre. ¿Por qué precisamente ese nombre? ¿Cómo es que llegamos ahí? Bueno, prácticamente yo empecé como marca personal, ¿no? Como Vianey Laureano. En el 2020, justamente poco después de la pandemia, fue cuando empecé, yo siempre me he capacitado en temas de emprendimiento y bueno, fue en la pandemia que como que se dio este boom de mucha educación y sobre todo entre educación gratuita y educación para acelerar el crecimiento de negocios y emprendimientos. Y bueno, ahí fue donde surge EICONTA como idea. O sea, consistía en llevar educación, eh, asesoría a emprendedores que estaban emprendiendo, pero que no podían costear, no podían pagar a un contador, pero que ya se habían aventado al ruedo. Entonces, iniciamos así y realmente no sabía qué nombre ponerle, pero yo recuerdo que mucho la gente me decía, oye, Conta, tengo una duda. Y siempre, oye, Conta, oiga, Conta, y le puse ey en lugar de oye, porque a lo mejor ya eso es un tema muy personal. Yo comentaba, apenas también me preguntaron, yo veía un programa de una caricatura de Nickelodeon que se llama Hey Arnold.
y me gustaba mucho cómo sonaba. Y yo nada más uní las palabras y dije, ah, bueno, hey, conta, y suena bien. Y a partir de ahí, al principio un poquito me incomodaba, pero ya después me di cuenta que fue muy aceptado por la gente y bueno, pues hasta hoy en día, ¿no? Seguimos con ese nombre y ya marca registrada y ya es una empresa constituida. No, y la verdad es que a mí en lo personal me gusta, siempre he sido fan como de los nombres cortos porque es más fácil de recordar para el usuario. Y aparte, pues hay que reconocer que siempre que el emprendedor tiene problemas, el primero que busca pues, es al contador. Entonces, contadora o contador, bueno, X o Y situación que llegan a pasar, siempre oiga, contadora, necesito pasa esto y pues ahí estamos al pendiente. A partir de que ya empezamos con el programa iConta, ¿cuáles han sido los alcances desde el comienzo hasta el día de hoy? Pues ya estamos arrancando el 2025. ¿Cómo va con el programa o con la marca más bien de iConta? Bueno, Conta ha sido todo un caso, todo un proyecto de vida. Al principio, yo desde, yo siempre supe que quería tener algo propio. Yo sabía que en algún momento iba a emprender y quizás pues había estudiado contaduría y, y pues creo que iba encaminado a eso. Entonces, ha sido parte no solamente de un crecimiento profesional, sino también de un crecimiento personal. O sea, en Eiconta hemos podido em, trabajar en equipos, he aprendido a trabajar en equipos, he aprendido a delegar, he aprendido a formalizar. Algo que comparto con la gente es que todo lo que yo aprendí con mi emprendimiento es algo que comparto a los emprendedores en Eiconta. O sea, yo no le enseño a un emprendedor algo que yo no haya experimentado. Y de hecho eso lo aprendí de uno de mis clientes, ¿no? Cuando recién empezaba yo era la típica estudiante de dieces, entonces era como, ah, bueno, le voy a presentar todo una síntesis a mi cliente cuando le ofrezca el servicio, un proyecto casi, y pues el cliente quería algo concreto, ¿no? Y desde ahí, o sea, de presentar una propuesta de trabajo de 10 hojas a hoy en día presentar una propuesta de una sola hoja, ha sido también un gran avance porque no es lo que tú quieres, sino lo que quiere y cómo lo quiere el cliente. Es algo que he aprendido a identificar esos problemas. En una ocasión uno de mis clientes me dijo, yo no soy un maestro que te va a calificar, yo necesito que me resuelvas y que me ayudes a crecer, que me ayudes a lograr mi objetivo. Y abrirme también a esa posibilidad, a escuchar, porque este cliente hasta la fecha sigue conmigo y hemos crecido juntos y eso ha sido uno de los mayores logros, crecer con nuestros emprendedores. Es muy padre que comienzan siendo a lo mejor desconocidos, pero hoy en día son grandes amigos de nosotros y que hoy en día sí puedo decir que en el Conta ya también ayudamos a más familias, o sea, no solamente soy yo, somos más contadores que de alguna manera disfrutamos lo que hacemos, porque el único objetivo de iConta o el propósito es dar un buen servicio, una buena atención al cliente. No somos los mejores contadores, nos puede hacer falta, pero sabemos resolver, tenemos los medios para resolver y somos muy claros con el cliente, ¿no? Hasta aquí te podemos ayudar y sobre todo hemos buscado también a otros profesionistas para que nos ayuden a colaborarle y creo que eso ha sido lo que nos ha permitido permanecer a través de los años. Formalizar el conta, hoy estamos en una etapa de crecimiento, eh, ya formándonos, en mi caso como directora general, como empresaria, ya viendo otros temas de crecimiento, ya no estando tan pegada a la parte operativa, pero sí supervisando, pero también de repente soltando creencias. Es un proceso muy bonito en donde no solo crece
un nombre o una marca, crecen las personas y lo he sentido así como un crecimiento personal. Bastante cierto. Bueno, a mí en lo particular me gusta muchísimo platicar con los clientes, platicar con los dueños de negocio, porque como lo menciona, pues uno aprende, uno, eh, y también me ha tocado ver contadores que ya tienen como que el chip o la mente cerrada y dicen, no, yo ya sé todo, ¿tú qué me vas a enseñar? Pero la verdad es que siempre hay que estar dispuestos a aprender cosas nuevas, no lo sabemos todo y son pláticas muy, pues como si estuviéramos en la universidad, estamos aprendiendo, no es una clase básicamente. Y algo muy cierto que igual comentó, a veces y yo batallé bastante. Al principio usaba mucho tecnicismo, de ahí fui cambiando a ser más sencillo al momento de explicar. Este, dije, porque ellos no me van a entender, por más de que les diga, es que el artículo y no me van a entender. Entonces dije, vamos a cambiar la manera de explicar para que estemos sobre el mismo canal y sea más fructífera la plática. Tengo la siguiente pregunta que igual siempre se lo pregunto a muchísima gente, sobre todo, bueno, más bien se los pregunto a los contadores, a los colegas, ¿por qué decidió ser contadora? ¿Por qué no ingeniera? ¿Por qué no bióloga? ¿Por qué no diseñadora? ¿Por qué contadora? ¿Tiene familia, amigos? ¿Quién fue su inspiración? ¿O cómo es que dice, yo voy a estudiar contabilidad y esto es lo que a mí me gusta? Em, y sinceramente, decidí ser contadora. No tengo amigos no tenía en ese momento amigos o familiares que eran contadores. Yo soy de un pueblo del municipio de Tecpan de Galeana, que se llama El Súchil. Entonces, pues en ese pueblito, como que la única aspiración que yo tenía, pues era salir adelante, ¿no? Igual mi papá y mi mamá siempre me metían mucho la idea, ¿no? De tienes, tienes que salir, conocer más, no quedarte. De cierta manera, no sé si a mí me gustó que me educaran de esa forma porque como que tuve una apertura a crecer, a no conformarme. No, hablo de mí, no quiero caer en juzgar a otras personas, hablo de mí. A mí me gustó mucho esa educación que me dieron, que a pesar de tener ciertas carencias, pues sí buscar la manera de sobresalir. Entonces, cuando yo estaba en la prepa, recuerdo haberme acercado a un maestro para pedirle orientación, para, para que me dijera, de acuerdo a lo que a mí me gustaba, qué podía estudiar. Entonces me preguntó y yo le dije, es que me gusta mucho psicología, me gusta mucha filosofía. Y yo recuerdo que mi maestro me dijo, pues si quieres salir adelante y no quedarte acá en el pueblo, pues tienes que estudiar una carrera diferente. Y yo le dije, pero ¿qué carrera? ¿Qué podría hacer? No sé, búscate algo como administración, ¿no? Entonces, digo, hoy en día ya sé que no importa la carrera que estudies, pero en ese momento fue la guía que tuve. Entonces, decidí meterme a la Universidad del Estado porque mis papás fueron claros, si quieres estudiar es para lo único que podemos ayudarte, estudiar en la Universidad del Estado y te vas a tener que meter a una casa de estudiantes para poder irte a estudiar y bueno, ok, yo voy con todo y ya estando en la universidad vi que existía la carrera de contabilidad, era tronco común con administración y recuerdo que los profesores decían, es que un contador puede ser un administrador, pero un administrador difícilmente va a poder entender la contabilidad. Y como que siempre estaba abierta, yo decía, quiero más, o sea, no me quiero conformar y sobre todo disfrutaba mucho el proceso de las clases, las leyes. Yo digo, tuve excelentes maestros que me hicieron enamorarme de lo que iba aprendiendo. Pero más que nada, creo que yo tenía hambre de salir adelante, que fue lo principal que me ayudó. Y entonces, pues cuando ya justo tenía que decidir por qué lado le iba a dar, pues decidí la contabilidad. Para eso, o sea, una recomendación que daban los maestros es tienes que meterte a practicar. O sea, un alumno que no practica desde inicio, así que yo
en mi primer año, o sea, yo iba siguiendo la regla, o sea, yo lo que me decían, analizaba y si cuadraba con mi objetivo de vida era como, va, lo hago. Entonces me metí a practicar, entré a un despacho de auditoría, después a un despacho donde era más financiero, eh, y entonces yo ya estaba estudiando, trabajando, aprendiendo, y si bien pues al final, o sea, fue por eso que decidí, ¿no? Porque al final tenía un objetivo que no era como tal la carrera, era como más salir adelante. Hoy en día, digo, si bien no soy psicóloga, pero me gusta mucho estudiar temas al respecto y aplicar todo eso. Vaya, damos un servicio de asesoría personalizada en donde día con día trato con personas, con mis colaboradores, trato de conciliar entre ellos, trato de decirles, mira, observa a tu cliente, cómo es su personalidad, cómo te vas a dirigir con él. Y al final creo que termino haciendo eso que tanto me gustaba, que como tal no lo estudié como carrera, pero sí lo terminé aplicando, ¿no? Lo termino aplicando hoy en día. Y obviamente te sigues preparando. Pero eso fue el inicio, prácticamente. No, y la verdad, como lo comenta, es importante estudiar la personalidad de cada cliente porque hay algunos que tienen un temperamento un poquito más fuerte, otros más tranquilos, y es entender esa parte, saber cómo acercarse o cómo dirigirse con el cliente. Igual, otra cosa que me gusta bastante es estudiar desde el principio, que es algo que igual yo siempre recomendé desde el primer semestre, pues busca dónde puedas trabajar. Siempre he apoyado mucho la idea de ingresar a un despacho, una empresa como tal, no, porque siento que el despacho amplía más el conocimiento, ves diferentes cositas que van sumando muchísimo. Y son de las recomendaciones que siempre he dado. Si tienes la oportunidad, entra a trabajar. Otra cosa muy importante, al momento de emprender cualquier negocio, al momento de querer echar adelante una idea, pues siempre está ese miedo o esas emociones. ¿Cuáles fueron las principales emociones que usted sintió al momento de ya ser independiente, decir, ya, pues ya voy a ofrecer, ya me voy a aventar o ya me voy a adentrar a lo independiente? Porque, pues, mucha gente quiere emprender, mucha gente también he escuchado de que voy a emprender porque quiero mi libertad financiera, porque aquí me maltratan o me negran mucho, pero la verdad es que también son muchísimas cosas que uno pues deja de un lado, ¿no? De entrada, por ejemplo, las prestaciones, el famoso aguinaldo que llega a diciembre, pues no, ¿quién te va a dar aguinaldo si ya no hay, ¿no? O sea, pues al menos de que tú vayas ahorrando o tengas un ingreso extra, pues lo podemos manejar como aguinaldo, pero sí hay muchas cosas que uno deja de lado al momento de querer ser independiente. Sí hay mucho miedo. Yo en su momento pues sentí mucha incertidumbre de decir si iba a funcionar, no va a funcionar. Con usted, ¿qué fue lo que pasó? Que mucho temor, mucho entusiasmo, mucha alegría, muchos nervios. ¿Cuáles fueron esas emociones que se sintieron en el momento? Bueno, como te dije, yo ya sabía, yo tenía como que esta intuición de que yo quería tener algo propio. No sé de dónde venía. A lo mejor, digo, si muchos dicen que a lo mejor ya lo traes de herencia, ¿no? En mi familia hay muchos emprendedores y justamente yo veía mucho el trabajo de mi papá y él y familiares a veces decían, no, pues yo no estudié una carrera. Entonces, como que hacían menos su trabajo. Pero yo de repente analizaba y decía, pero bueno, de ese trabajo, de ese oficio, al final mantienes una familia, puedes sacar adelante a tus hijos y al final, o sea, no tienes por qué hacerlo menos. Entonces, como que cuando empecé a conocer del SAT, yo decía, yo si algún día trabajo para una empresa, voy a estar del lado de los buenos, yo no voy a ser del SAT. Yo así lo decía, ¿no? A mis 22 años, 20 años. Y así lo hice, o sea, como que en ese momento tomé partido. Entonces, sí empecé a laborar mientras estudiaba en despachos. Me gustaba mucho la atención al cliente, me gustaba mucho cuando me mandaban a hacer diligencias o algún trámite, acompañaba al cliente, resolverle y todo. Esa era una satisfacción también que yo decía, va por aquí, me gusta. Entonces,
La experiencia de cuando decido a emprender, a hacerlo por mi propia cuenta, yo creo que la voy a dividir en dos etapas. Una etapa que fue por reacción e inconsciente. Yo tenía apenas 23 años y por un trabajo ya me habían puesto a cargo de un despacho en una ciudad diferente, ¿no? Entonces, una persona, pues era una niña inconsciente, digo yo, porque todavía me faltaba mucho por aprender, pero a lo mejor fue un exceso de seguridad y no supe manejar ciertas emociones que creo yo que llegué al grado, como dicen por ahí, pues se me subió, ¿no? Entonces yo ya me sentía que las podía y las sabía todas. Y en ese tiempo decido estudiar maestría, pero entonces desatendí mis obligaciones. Y entonces hubo malos entendidos en el lugar donde trabajaba que terminaron despidiéndome y fue mi primer, en ese momento, pues mi primer fracaso, ¿no? Me despiden de ese trabajo que para mí significaba algo importante. Y luego me quedo sin trabajo en un estado diferente. Por reacción, quizás por enojo, decido emprender. No me quería regresar, era como, mi sueño era salirme del estado y regresar, iba a ser como regresar por fracaso. Entonces dije, no, yo me quedo aquí y emprendo. Y empecé, fue una experiencia bonita por lo que se aprendió, pero fue una experiencia mala por las circunstancias. Eh, Empezamos a aprender, se fue acabando el trabajo, el dinero, tuve que trabajar medio tiempo en una gasolinera como administradora, cajera, pero al final de cuentas trabajaba y desatendía el negocio. De repente tuve que meter a trabajadores, pero al final no daba el negocio para mantener todo eso. Em, Nos empezaron a saturar pues, las cuentas. La gente, pues obviamente al ver en ese momento yo así lo percibía, al ver jóvenes, mujeres, pues como que a veces no lo toman tan en cuenta porque pues nos ven que estamos aprendiendo, se aprovechan en el aspecto de que, no sé, había reuniones y venga contadora, la vamos a presentar para que conozca a los empresarios o a las personas que estén aquí, son posibles clientes, pero pues al final uno daba la asesoría gratis y al final no contrataban. Entonces, esas experiencias pues al final me llevaron a decidir pues cerrar. Fue como también, el primer fracaso emprendiendo. Recuerdo, yo estaba en otro estado y me llama mi papá y me dice, o te vienes o vamos por ti, porque nos damos cuenta que no te está yendo bien. Entonces, ¿a qué estás jugando? Y la verdad, las palabras de mi papá, pues sí me dolieron y decidí entonces, dije, ok, si no te quieres ir, si no te quieres regresar como derrotada, busca empleo. Y busqué trabajo y por un buen tiempo trabajé en la ciudad de Puebla y, y ya fue hasta los 27 años cuando yo decido regresar a Guerrero. Pero como que fue algo que me llegó empecé a convivir por la escuela con contadores que yo los veía muy enfocados en un crecimiento profesional dentro de sus áreas de trabajo. O sea, que eran contador junior, iban a pasar a senior y unos llevan a gerente, y etcétera, ¿no? Entonces yo decía, pero eso a mí no me mueve, ¿no? O sea, yo quiero algo propio, yo no quiero esto. Y es ahí cuando empiezas a buscar como tu tribu, ¿no? ¿Dónde pertenezco? ¿Dónde sí está la gente que lo mueve, lo que a mí me mueve? Y y es coraje, o sea, que creo que es este hambre del que te hablo, este hambre de crecer, de que tú quieres salir adelante y una fuerza interna te dice, sí lo puedes, ¿no? Aunque esté muy ligerita esa fuerza, pero al final ahí existe. Entonces, recuerdo que lo hice muy dramático en mi cumpleaños. Yo vendí todo lo que había comprado en Puebla, las cosas que me llevé, me regresé, todavía busqué trabajo en México. Uno de mis sueños pues era trabajar en una Big Four, pero no se pudo.
Después entendí que por la forma en que había elaborado mi currículum, pero bueno, ya uno lo aprende con el tiempo y ahora que estoy de este lado. Pero no se pudo, entonces decido regresar un día en mi cumpleaños a Guerrero y literal llegué sin nada. Y literal a lo que tanto resistía, al final era lo que tenía que pasar. O sea, regresé y sí se siente feo que vayan tus papás y que tú llegues pues sin nada, con esa sensación de fracaso y empezar a tocar puertas. O sea, es difícil y sobre todo es un tema en donde tienes que manejar mucho tu autoestima, porque si no, te hunden y terminas por rechazarte y terminar haciendo caso a esas personas que te dicen no lo vas a lograr. Amigos muy queridos pues me decían, tú eres muy inteligente, métete a un trabajo, consíguete un trabajo. Otros tantos se burlaban, ¿no? Estás jugando estás jugando a la empresita, ¿no? O incluso empresarios a quien les hacía trabajo y de repente veían que aparte trabajaba con ellos, pero aparte yo, pues en mis ratos libres también buscando, haciendo pininos para mi despacho, pues eso, ¿no? La burla de jugando a la empresita, no la vas a hacer, ya, quédate aquí con nosotros. Sí hubo pues ese tipo de experiencias en donde pues te tratan de humillar, pero creo que la mejor fortaleza o el mejor aliado pues es el creer en ti. Eh, y también aparecen muchos ángeles en el camino, o sea, desde un ex compañero de la universidad, que un día iba en el ayuntamiento de acá de Acapulco y me dijo, ¿qué haces? Me saludó y le dije, pues estoy empezando, vine a hacer un trámite, me contrataron y me acuerdo que me dijo, vente, con otras personas estoy rentando un despacho y vente, acá empieza, y me empezaron a prestar el despacho y entonces iba, de repente pues yo visualicé y dije, no podemos estar aquí cuando, o sea, lo vas planeando, lo vas visualizando y de repente ya yo había rentado un espacio más grande, empecé viviendo en casa de mi hermano, o sea, fueron muchas situaciones que digo, ya cuando las cuentas, pues si dices, wow, todo lo que pasé, pero creo que en ese momento no lo piensas porque tienes un objetivo a donde quieres llegar. Y cada vez que avanzas tienes otro objetivo que no ves, porque si te quedas viendo, creo que no vas a avanzar. Si te quedas como congelado viendo lo que pasó en el pasado, creo que por eso muchas personas se estancan, porque se quedan en el pasado. Cada vez tenemos que ir avanzando a buscar un nuevo objetivo, así lo veo. Este tipo de historias, la verdad, me gustan mucho porque, pues dicen que de los fracasos uno lo convierte en éxito, ¿no? Uno aprende a ver oportunidades y a salir adelante. Yo debo confesar que el despacho igual estuve ya en momentos críticos de decir, creo que esto no va a funcionar, no va a pegar. Y de repente otra vez me llegó la idea de, pues vamos a volver a intentarlo, vamos a buscar una nueva oportunidad, una segunda oportunidad. Y hasta ahorita, la verdad, pues vamos iniciando bien el año. La verdad es que no me puedo quejar. Gracias a Dios, este 2025 va muy bien. Y precisamente parte de este proyecto igual es conocer, conocer de primera mano y que la gente conozca todas las historias de emprendimiento, de éxito, de esos miedos que nos llevaron o de esos fracasos que nos llevaron al éxito. Y esto es muy importante, digo, son historias que valen muchísimo, que como bien mencionan, uno voltea hacia atrás y pues ver todo lo que todo lo que ya nos ha tocado vivir, todo lo que hemos tenido que soportar y todavía seguimos de pie y vamos digo, obviamente vamos a seguir cometiendo fracasos, errores, pero pues sobre la marcha igual vamos aprendiendo, vamos mejorando y lo importante es no tirar la toalla, siempre adelante y por las fuerzas, porque si nosotros no nos damos las fuerzas, ¿quién nos da las fuerzas? ¿No? Nadie. Algo muy importante igual que me gustaría mencionar es la tecnología, sobre todo la IA, la famosa inteligencia artificial. Hoy en día, pues sabemos que la contabilidad es parte importante para el empresario y para el emprendedor, porque es el registro exacto
de las operaciones y esto pues nos lleva a cumplir con obligaciones fiscales y también a tomar estrategias que le ayuden al crecimiento. Pero, ¿qué pasa con la IA? La IA ahorita nos puede ayudar a detectar fraudes, a quizás tener un asistente virtual ya, una automatización de quizás algunas tareas sencillas, análisis de riesgo, etc. Pero la IA sí nos puede ayudar o nos va a perjudicar en la profesión, porque ya está ahorita otra vez, ya ha pasado anteriormente, por ejemplo, cuando salió el RIF, que ya no vamos a ocupar el contador. Ahora, cuando llegó a salir Reciclo, igual que ya no vamos a ocupar el contador. Y ahora pasa con la IA. Ahora ya no es un régimen fiscal o ya no es el que amenaza al contador, sino ahora es la inteligencia artificial. Sí corremos ese riesgo o puede ser un aliado para nosotros. Yo considero que puede ser un aliado para, no solo para los contadores, para cualquier profesión, para el SAT, que hoy el SAT lo está tomando como un aliado para la fiscalización. Entonces, considero que, bueno, desde mi experiencia, digo, no es que he trabajado en otras profesiones, pero sí considero que el trabajo del contador es uno de los trabajos más pesados y que no ha sufrido muchos cambios en cuanto a la gestión de los mismos. O sea, eh, a pesar de que hay sistemas, a pesar de que, mm, vaya, yo creo que justo el hecho de que esté tan normado, que haya tantas leyes, también nos obliga a eso, ¿no? A que no tenga como ciertas actualizaciones, pero justo en ese mundo de diferentes tareas que se hacen dentro de la contabilidad, yo sí considero que la IA, pues sí viene prácticamente a ser un aliado para facilitar desde la elaboración de concentrados, desde la utilización de plataformas para poder llegar a más clientes, ¿no? Si te ves desde el punto de vista empresarial, desde también tener un aliado incluso como un ayudante, como para temas muy concretos de asesoría. Pero lo que no va a sustituir la inteligencia artificial es justamente pues, lo que te decía al inicio, que es como una de nuestras prioridades en ICONTA, que es el trato humano, la Sí, atención. Esa forma, al final, el cliente no quiere platicar como un robot, ¿no? El cliente a veces quiere un seguimiento, un acompañamiento, y justo eso es algo que nosotros defendemos en EICONTA. O sea, podrá haber plataformas, podrá haber sistemas que te hacen declaraciones por 300 pesos, pero prácticamente un contador que esté a tu disposición, un contador que te esté acompañando y dando seguimiento, justamente pues eso no lo vas a tener a través de la inteligencia artificial. claro. Entonces, no creo que se sustituyan los trabajos, por lo menos en este momento no, pero sí lo podemos utilizar como un aliado para nuestra actualidad. Sí, bastante. Eh, Me ha tocado ver en Facebook, sobre todo, muchísimas propagandas o publicaciones que dicen, contrata tu programa y te hará tu declaración por 300, 400 pesos, ¿no? Inclusive en el programa de Shark Tank México llegó a salir igual unos emprendedores, precisamente que habían creado igual un programa, y su intención pues era abarcar bastantes clientes, pero sí yo le vi, digo, sin usarlo, la verdad es que yo le vi mucho déficit. Entonces, como lo mencionas, o sea, no es lo mismo tener un contador ahí de aliado que te explique. Quizás sí, por ejemplo, ahorita la plataforma de Reciclo que tiene información precargada, pero también entender qué tipo de información precargada es y de dónde viene y por qué surge. Porque si nada más le damos siguiente y después ya no sabemos, pues qué pasa, ¿no? Digo, no voy tan lejos. Por ejemplo, cuando le menciona a un cliente, es que tienes un crédito fiscal, pues lo confunden con, pues entonces lo voy a ocupar para invertir o para comprar. Y no es que tú le debes al SAT, no es que te vayan a dar dinero a ti, es completamente diferente. Y yo creo que todos esos puntos pues van haciendo la diferencia. A mí me gustaría recomendar, ya aprovechando, este, dos, tres aplicaciones que espero que les sea útil a la comunidad, que es
ChatGPT, no sé si lo ha utilizado, Canva, que es ahorita nos sirve bastante para hacer contenido, porque yo digo, quien no hace contenido ahorita, la verdad es que pues se limita, ¿no? Las redes sociales nos ayudan a crecer, nos ayudan a llegar más lejos. Ahorita estamos transmitiendo desde el Estado de México hasta Guerrero, hasta Acapulco. Prezi para las presentaciones. Entonces, no sé si alguna otra aplicación que haya manejado que nos pueda recomendar. Este, no sé. Este, em, Gemini de Google, y Copilot de Microsoft. Este, ayudan, por ejemplo, Copilot ayuda mucho al tema de escritos formales. Nosotros que de repente hacemos promociones fiscales, eh, puede servir de ayuda, enviar correos, te ayuda mucho también a crear como estos textos eh, pues sí, tratando de meter formalidad, un poco o semiformales los escritos, pero son aplicaciones que bien pueden servirle a la comunidad, esas dos. Muy bien, pues ya tienen aquí mínimo 5 aplicaciones que nos van a ayudar bastante. Entonces, pretexto ya no hay, ni para estudiantes ni para profesionistas. Y bueno, pues ya entrando en aguas más profundas, contadora, el 27 de diciembre del 2024, pues se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aumento del impuesto sobre la nómina, ya manejando una tasa del 4%, es decir, hubo un aumento del 1% con respecto al año anterior, que se estaba manejando una tasa del 3%. Para mí en lo particular, el impuesto sobre nómina, pues es un castigo. Obviamente, el gobierno dice que hay algunos beneficios fiscales, todo depende del tamaño de la empresa, pero yo desde el punto de vista lo veo más como un castigo. ¿Por qué? Porque pues este impuesto es, yo gobierno te cobro por generar empleo. Creo que no estoy de acuerdo, este, pero no sé, contador, usted cómo vea este aumento. El gobierno justifica este aumento para incremento, dice que el incremento, con los recursos recaudados, pues van a ser para un fondo público, para proyectos de infraestructura, en materia urbana de movilidad, medio ambiente y bueno, todo va para el fondo de infraestructura, pero no sé, contadora, si usted está de acuerdo con este aumento. ¿Lo ve bien, lo ve mal? ¿Cómo lo ven los empresarios, los emprendedores, sobre todo si tiene clientes en Ciudad de México? ¿Y qué respuesta positiva o negativa le han dado acerca de? Sí, mira, no solamente en Ciudad de México, acá en Guerrero era del 2% y ya subimos al 3%. Me parece que también en otros estados subió. Em, pues digo, no quiero caer en el tema de un castigo, pero va por ahí, o sea, yo lo veo como, pues sí, un reto, bueno, es un impuesto, una imposición, ¿no? Por parte de la autoridad, y lo veo como el reto de, eres empresario, pues al final de cuentas, entonces estás generando riqueza, estás generando ingresos y debes de tener los medios entonces para contribuir como empresa a la sociedad. Lo que, lo que viene cierto es que no estamos preparados en México para ser empresarios y hay muchos emprendedores que están en ese proceso y quieren llegar a hacerlo. O por lo menos, vaya, muchos no tienen un empleo y son autoempleados, ¿no? Son generadores de su propio empleo que en algún momento llegan a dar empleos a otras personas. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones, sobre todo en el tema laboral, por lo menos desde mi experiencia con la parte emprendedora, sí limitan el crecimiento de las pymes. Yo creo que hasta que no haya una buena cultura, una buena educación para la formalización, no va a lograr su objetivo pues el gobierno. Lo logra quizás con las grandes empresas, o sea, no es lo mismo hablar de una empresa grande, Coca-Cola, ¿no? Que da pues miles de empleos,
a un emprendedor que apenas lleva 3 empleados y que está pensando en cómo darle seguridad social a sus trabajadores, porque es una obligación, pero porque además tiene que mantener el negocio, tiene que mantener quizás el punto de equilibrio o tiene que generar más ventas, pero a la vez ver el IVA, ver otros impuestos, o sea, esa es la parte difícil del emprendedor. Entonces, creo que nos están midiendo con la misma vara a todos y Sí. justamente ahí está el problema. México es uno de los países donde más emprendedores tenemos, pero también es de los países donde nos falta bastante cultura fiscal y en los poquitos o muchos años de experiencia, yo creo que más poquitos que muchos, nunca me ha tocado ver un cliente que se emocione por pagar impuestos. Creo que igual aquí falta que el gobierno utilice bien los recursos. Como lo mencionaba, o sea, no me ha tocado ver un cliente que diga, ah, pues sí, está muy bien el cálculo. O sea, siempre que les mando el cálculo es lo primero de, ¿por qué tan alto? Y siempre es igual como lo menciona, eh, platicar, a veces hasta con peras y manzanas, porque son bastantes impuestos o bastante la carga tributaria que es para el emprendedor, que impuestos sobre nómina, que ISR, que IVA, y ya vienen cuotas de seguridad social, y luego si no pagas a tiempo vienen las multas, y luego si ya no pagaste tu línea, son recargos, y luego actualizaciones. Entonces, a veces es muy complicado explicarle todo eso a un emprendedor, a un empresario. Pero también recordar que la mayoría de las empresas no llegan a pasar a veces de 5 o 10 años, mueren, ¿no? O sea, bastantes empresas no pasan de este tiempo y no lo digo yo, vienen las estadísticas de INEGI, entonces sí, a veces es muy preocupante este tema, estos números y bueno, pues esperemos que el gobierno pueda otorgar más beneficios fiscales para los emprendedores y pequeñas empresas. Otro tema muy importante igual fue que a partir del 1 de enero de este 2025, pues aumento del salario mínimo, incrementó de los 248 pesos a los 278 en la zona general y en la zona libre o en la zona fronteriza, pues sube de 374 a 419 pesos. Aquí la pregunta igual sería, ¿el aumento del salario realmente mejora mi poder adquisitivo y se vuelve equitativo con la inflación o no? ¿Cómo lo ve usted? Em, Quizás pueda mejorar el poder adquisitivo, pero no volverse equitativo con la inflación. ¿Por qué? O sea, muchos de justo el aumento en la generación de nuevos impuestos, el aumento del mismo salario, trae por consiguiente, pues el aumento de la canasta básica. Y entonces, al final de cuentas, sigue siendo limitado los accesos, ¿no? Que llegan a tener los trabajadores, sobre todo hablando de, pues sí, que es el salario de los trabajadores. Entonces, eh, al final, pues va de la mano, ¿no? Con la inflación, pero como tal no resuelve un problema. Eh, y yo creo que posiblemente una de las cosas que vamos a estar viendo en este año, pues es también un aumento de la tasa de desempleo, porque pues aunque pareciéramos que es un salario justo, quizás, muchas empresas, volvemos a lo mismo, muchos pequeños negocios no pueden pagar incluso esos importes. Entonces, Claro. y sobre todo lo vemos en provincia. Entonces, pues terminan cerrando o terminan buscando nuevas alternativas de contratación o entonces desde ahí ya viene como un problema que creo que al final no es resolverlo desde la raíz, ¿no? Al final, yo veo que el problema que pasa con el tema de las pymes es que como que le enseñan lo bonito. Emprende, tengo una idea de negocio, eh, marketing y hasta ahí. Pero no le enseñan lo verdaderamente importante, o sea, una cultura tributaria, una cultura de formalización, permisos, cómo mantenerte, cómo crecer, cómo consolidarte, cómo contratar.
cuáles son tus responsabilidades para con el trabajador. Y desde ahí, o sea, si yo creo que desde ahí se hace una empresa consciente, una pyme consciente, y desde ahí ya se pueden generar pues todas estas estrategias o todo esto del aumento de salario, pero para que tengamos una respuesta consciente, ¿no? Que al final se le dé buen uso. Digo, pues sí, era necesario el aumento del salario al final de cuentas por el tema de la inflación. Claro, es también cuidar el tema de oferta y demanda, ¿no? Mayor demanda, pues tienden a subir los precios y viceversa. Pero también otra cosita, igual que a veces creo que el gobierno no menciona, es el tema del régimen de sueldos y salarios, y es uno de los regímenes quizás más olvidados o menos tocados, porque entre más ganas, más te quitan. Por ejemplo, una persona, vamos a imaginar, pues yo me traslado del Estado de México a Ciudad de México de lunes a viernes, yo ocupo gasolina, digo, tengo la posibilidad a lo mejor de llevarme el coche, ocupo casetas, ocupo gasolinas, pero no me permiten deducir esos gastos, solamente estoy sujeto a las deducciones personales. ¿Por qué no manejar aquí deducciones autorizadas? Y me atrevo a mencionar esto porque el artículo 31 de la Carta Magna ya menciona en su fracción cuarta: es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Cito, de manera proporcional y equitativa, pero me quitan el derecho a las deducciones autorizadas y solamente me dejan con las deducciones personales, que solamente pues son 4 rubros, bastante sencillos, pero que a veces mucha gente pues no los conoce, o si los conoce, pues se le olvida qué características debe cumplir, ¿no? Al momento de que me voy a hacer algunos estudios clínicos o me voy a comprar unos lentes ópticos, pero están topados, o voy a, hacer una aportación a mi Afore, y todos esos temas que a veces parecen, muy fáciles de entender, muchos mexicanos no lo conocen y terminan pagando bastante impuesto en el tema en el tema del ISR, en el régimen de sueldos y salarios. Fíjate que el tema de sueldos y salarios es como, quizás pareciera que no se le da importancia, pero es de los regímenes que más aporta, ¿no? Justamente por el desconocimiento, ¿no? O sea, lo vemos desde la parte de personas que deciden emplearse porque no quieren los rollos que implica la formalización. Y me ha tocado muchos contribuyentes que llegan porque les llegó algo del SAT y desconocen todo para presentar su declaración anual. Entonces, no meten ni deducciones personales, por consiguiente no se van a cuestionar y diría, son estos contribuyentes dormidos, que no alzan la voz porque desconocen. Pero decía, bueno, no sé el dato, no sé las estadísticas, pero decía un colega, son de los que más, incluso se pudiera decir que este régimen es el que más aporta a la federación. Entonces, creo que las leyes también no han sufrido cambios, o sea, al final de cuentas, pues nada más vemos cambios en la resolución o ciertos focos que interesan más a generar más contribución, justamente porque ese es el objetivo, tener más impuestos. Pero considero que si al final todas estas propuestas pues se hacen a través de los grupos, por ejemplo, pueden surgir propuestas que al final hagan mover o agilizar estas situaciones que se llegan a analizar, ¿no? De por qué no meter otro tipo de deducciones. Digo, yo no estoy tan metida en el tema de la investigación, digo así, que a lo mejor algún estudioso más del área puede decir, pero es que no están contemplando este tema, por eso estas deducciones autorizadas no se contemplan. Pero pues desde aquí, ¿no? Desde un punto de vista muy básico es, pues sí, ¿por qué no? O sea, al final podría decirse, entonces no es equitativo, porque al final yo para ir al trabajo ocupo gasolina y para trabajar incluso me compré una computadora porque hago home office y a lo mejor no me lo dan en el trabajo. Entonces ahí empieza pues el que no sea equitativo, pero pues todo creo que sí tendría que haber alguna modificación a la ley porque ya estamos en una actualidad muy diferente
a la de aquellos tiempos cuando se crearon las leyes. Entonces, yo creo que valdría la pena, pues sí, tocarlo en alguno de estos grupos, ¿no? Comisiones de los colegios de contadores, por ejemplo, y ver qué se puede hacer, pero realmente que se haga algo y que no nada más sea como ideas al viento, ¿no? Y que sigan esa secuencia que se requiere para que pueda llegarse a hacer una propuesta de modificación a la ley. Sí, bastante, bastante claro como lo menciona. Eh, es que sí, bueno, o sea, desde el punto de vista yo siento que están como amarrados de manos porque pues, las deducciones son mínimas. Es mínimo lo que puedes deducir y si todavía no investigas qué puedes deducir o te olvidas, es que sí pedí mi factura de mis lentes ópticos, pero pagué en efectivo, pues ya va para atrás, ¿no? O sí Exacto. pedí mi factura, de lentes ópticos y pagué con tarjeta de crédito, pero lo pedí como gastos en general, pues ya va para atrás también. Es Entonces, que son son los varios, que más desconocen, son los que sí, más desconocen. y tantito falla uno y ya se fue para atrás, pero a lo mejor uno ya tiene la idea de que a lo mejor ahora sí voy a tener saldo a favor porque, pues facturé tantas cosas, sí, pero no cumpliste con los criterios que marcaba la ley. Eh, bueno, pues esperemos que, como lo menciona, pues hayan modificaciones o ayudas. Digo, ya la gente, yo he visto mucho en TikTok que se queja de, es que me quitan bastante impuesto. Me quitan la mitad de mi sueldo, ¿no? Básicamente, gané 10 pesos, me quedo con 5. Sí, pero es que también falta ahí que metas deducciones, personales y ver la manera de cómo tú puedas, facturar y que puedas sacarle provecho a los beneficios que nos otorga en este caso por la ley. Y bueno, ya de los temas igual muy importantes, la recaudación de impuestos en México. En este caso, el Servicio de Administración Tributaria, que es el órgano encargado de recaudar, pues presentó el plan maestro del 2025. La cifra de recaudación para este año es de 5.3 billones de pesos, que es un aumento del 8% en comparación del 2024. Este plan, pues dice que se va a basar en tres ejes, que es atención al contribuyente, acompañamiento al contribuyente y fiscalización contra la evasión y el contrabando. Este, No sé usted cómo vea este plan, si ha tenido oportunidad de revisarlo, porque también algo que están destacando es el programa de regularización fiscal, me parece que está topado hasta 35 millones, si no mal recuerdo. Este, lo vemos con buenos ojos, está mal, vamos bien. ¿Cómo ve el tema de la recaudación? Que ahorita, pues, vamos creciendo en cifras, cada vez están buscando cómo recaudar más y aumentando pues este tope, que inclusive en el 2024 pues superó la cifra que estaba estimada en el paquete económico, este, y van por más en este año. Y yo sí creo que van a alcanzarla e incluso superarla por los medios y las formas en que están haciendo la fiscalización. Como decía hace rato cuando tocamos el tema de la IA, o sea, al final de cuentas la inteligencia artificial está siendo un aliado ya de la autoridad. Entonces, y al final veámoslo como una empresa. Una empresa necesita generar ventas, necesita generar ingresos. El SAT, la federación es lo mismo, a través del SAT recauda pues las contribuciones, entonces pues tiene que hacer lo suyo, ¿no? Que da facilidades de pago, ¿no? El plan maestro, el tema de la regularización. Eh, Podría ser, ¿no? Para quienes en su momento no pudieron y que vayan y que quieran pagar, ¿no? Muchos se confunden y dicen, voy a tener un descuento, ¿no? Pero al final me parece que nada más es con el tema de eh, ¿cómo se llama? Recargos y actualizaciones, es lo único que se le condona. Entonces, a veces van, no sé, como dicen por ahí, van de pechito y ni siquiera sabían cómo era el asunto, ni siquiera tenían dinero y pensaron que los iban a condonar al 100%. Y entonces, vuelvo a lo mismo, la falta de educación, la falta de conocimiento, pues hace que caigan, ¿no? Y terminen, o sea, lamentablemente también ahí se ve si están preparados, ¿no? Para tener un negocio. A veces también vemos, pues, personas, contribuyentes con malas prácticas, que también en eso va enfocada la parte de la fiscalización. Entonces,
Yo creo que se respeta hasta cierto, sí, se respeta lo que están haciendo porque lo veo como, a ver, si fueras una empresa harías lo mismo, ¿no? Si te deben, cobrarías, ¿no? Si hay reglas, pues al final hay que ser parejos con todos los clientes, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, los que son puntuales, en el Buen Fin, ¿no? Luego tienen Ah, sí. regalitos y demás. Entonces, creo que está bien. Al final yo lo que le he dicho a mis clientes, miren, al final ustedes conocen ya sus obligaciones, se las hemos dado a conocer, eh, es cumplir en tiempo, de repente se alarman que porque, oyes, me llegó esto al buzón y a lo mejor es la invitación a que actives tu buzón tributario y a lo mejor ya lo tienes activado. Entonces es el típico sistema de cobranza donde te están presione y de repente he escuchado a gente de, oye, yo no debía, pero fui a pagar a tal empresa porque me llegó un mensaje de cobranza y resulta que ya pagué un mes adelantado. Funciona igual, ¿no? Funciona igual. Sí. Entonces, al final también te lleva a que tengas un orden con tus cuentas, que tengas un orden con tu contabilidad, que como dueño de negocio, contribuyente, no le dejes todo al contador. Van a trabajar de la mano, que conozcas tus obligaciones, que conozcas todos los medios, todo el soporte de tu contabilidad que debes tener, porque sí, todavía me sigue tocando escuchar gente que le echan la culpa, es que mi anterior contador, es que o sea, no reconocen también dentro de la responsabilidad que implica el que es tu contabilidad. Y es como yo, por ejemplo, bueno, es como cualquiera, aunque yo no sea médico, pero si yo sé que tengo alguna enfermedad, pues le tengo que dar seguimiento, ¿no? Háblese de dentista, háblese de lo que sea, cualquier profesión, a lo mejor no es mi especialidad, pero tenemos que estar dándole seguimiento al asunto. Entonces pasa lo mismo con tus impuestos. Eh, es agresivo, sí, pero para quienes cumplen en tiempo y forma, creo que no podría afectarles, pues. Desde su experiencia con los clientes, ¿cuál es el impuesto que más les ha causado problemas? Y lo digo desde este lado porque a mí en lo particular siempre les cuesta muchísimo problema entender qué es el IVA, ¿no? El IVA que lo toman como ingreso, el IVA que me dicen, es que ¿por qué tengo que pagar tanto si ya pagué el mes pasado y por qué ahora me mandas esta línea? Y es con el impuesto que yo en lo personal que más he batallado es con el IVA. Lo toman como ingreso, se lo gastan y después viene el momento de entregar el cálculo, de generar la línea y me dicen, no, es que es muchísimo. No Sí, sé si le ha pasado lo mismo o hay algún otro impuesto que, no sé, en las cuotas de seguridad no, social o el ISR o estamos en el mismo canal. no, estamos en el mismo canal, siempre va a ser el IVA y yo creo que peor aún, las retenciones. Ah, Sí, ok. el ISR entienden, bueno, a menos que sea reciclo, pues entienden que hay una tarifa muy baja, que sí o sí lo van a pagar. Y también entienden cuando están en otro régimen, pues que dependiendo de los gastos, pues ese impuesto Disminuye. disminuye. Pero del IVA también disminuye, obviamente si hay IVA acreditable, pero de entrada, aunque haya una diferencia entre IVA acreditable, haya una diferencia a pagar, al final les duele, ¿no? Y ahí es donde se dan cuenta de que la determinación de sus precios no estuvo bien. Y pues hasta me ha tocado ver contadores, no, no sé si tú lo hagas, que también dan sus precios, el precio más IVA incluido, o sea, no los dan el precio todo junto y creo que pues si queremos hacer el cambio hay que poner el ejemplo, ¿no? Sí. No decir, te cobro 1,000 más IVA, ¿no? Es ya 1,160. Y desde ahí, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, la educación. Eh, Nos encontramos muchos lugares donde todavía te dicen, es que te voy a cobrar el IVA si me pides factura. Es que pagas la comisión, ¿no? Si quieres pagar con tarjeta. Entonces, si esto, pues cada vez se fuera implementando más por los contadores con nuestros contribuyentes, pues sería una cadenita de ir generando valor. Pero el IVA siempre ha sido ese tema. Creo que es algo que
con clientes en nuestro caso ya antiguos, ya han entendido, pero les ha costado. Y las Bastante. retenciones sí es esta particularidad, sobre todo cuando pasan de personas físicas a personas morales, a personas morales que les prestan servicios las personas físicas. Y es como, no entienden que es un impuesto definitivo, sí o sí lo tienes que pagar, ¿no? Y pareciera que es culpa del contador o también no lo entienden que es una obligación. Entonces, sí he tenido conflictos, entiendo que también es la manera en que lo explicamos como contadores, ¿no? Y trato cada vez de, a ver, vamos una vez, vamos otra vez. Si ya pasamos la experiencia, un nuevo cliente, mira, eres persona moral, quiero explicarte este tema, te queda claro y justamente vamos, uno va aprendiendo a comunicarlo y el otro pues a conocer sus obligaciones. Pero sí, las retenciones definitivamente cuando no hay un plan en donde pasas de persona física a persona moral es lo que más les pega. Exacto, ¿no? La verdad es que sí. Pues bueno, contadora, ¿cómo la encontramos en redes sociales? Y sobre todo igual, algún consejo para los emprendedores y para los recién egresados en contabilidad. Bueno, estamos en redes sociales como Iconta, estamos en Instagram, me parece que en Instagram es como Iconta, Iconta Oficial, Iconta Oficial, Iconta en Facebook, Iconta en TikTok y bueno, también estoy como Vianey Laureano, como marca personal y tenemos nuestra página web, también nos pueden encontrar en www.iconta.com. Y consejo para los emprendedores. Eh, pues es que va a ser de nuevo la educación fiscal y financiera es muy importante, entonces eh, sí está bien que nos eduquemos a lo mejor en la manera rápida, en videos, en tutoriales de YouTube. Yo lo hice cuando también iba empezando y a veces de repente algo express que desconozco voy, pero reforzarlo con un buen libro, reforzarlo. Algo que yo hoy le estoy dando más importancia es el tema de los mentores, acercarte a personas que ya están a donde tú quieres llegar, ¿no? Y llegar y créeme que son las personas más accesibles, ¿no? Llegar y decirles, oye, yo quiero, tengo duda, no sé cómo formalizar. Muchas veces no te cobran, otras veces, pues a veces vale la pena también, es un costo a pagar, pero por un bien propio. Entonces, ve buscando esa manera, te ahorras muchos años, te ahorras muchos años de crecimiento a que si lo haces por tu propia cuenta y va de la mano con un recién egresado. O sea, creo que hoy lo veo con contadores que se han incorporado a iConta y ellos mismos lo platican. O sea, mucho se ha dicho, no, pues es que las buenas calificaciones, los estudiantes de buenas calificaciones no logran un buen puesto o no se colocan bien, si son de cierta personalidad, etcétera. No, yo creo que es un ser consciente de, porque yo me considero introvertida y a pesar de, he podido buscar los medios para tener acceso a personas que me han ayudado, ¿no? A crecer. A lo mejor me ha costado un poco más o me ha tocado un mayor esfuerzo, pero creo que la personalidad no es un limitante, es esa hambre de la que hablaba, ¿no? De querer salir adelante, de querer lograr algo, porque como tú dices, la has pasado mal, pero hay algo dentro de ti que te dice, yo voy a seguir, porque es lo que quieres. Al final no encuentras una explicación, pero es lo que tú vas a hacer, lo que quieres hacer. Por lo menos hoy en día eres consciente de que eso es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Mañana puedes decidir otra cosa, pero si lo haces, hazlo pues con todo, ¿no? Como dicen por ahí, da lo mejor que puedas y vas a ver, todo viene por añadidura. Entonces, pues serían esos los consejos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Espero que este episodio uno, les guste muchísimo, les sirva bastante. Fue el episodio uno con la contadora Vianey Laureano de Iconta. Nos estaremos viendo en los siguientes episodios y por favor dejen los comentarios. Ya los vamos a estar subiendo en la plataforma de YouTube, en TikTok y en Instagram. Por ahí también vamos a estar subiendo algunos videoclips. Muchísimas gracias, contadora.
Gracias a ti, Edgar. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.